Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Ahora los veo. ¿Se escucha bien? Qué bueno. Sí se escucha. Gracias. Bueno, como siempre, somos agradecidos por darnos la oportunidad al Señor de aprender más de Él, de poder compartir su palabra, que podamos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que la palabra del Señor se haga vida en nosotros, ¿verdad? Pero el Señor nos enseñó que habían cuatro tipos de tierra, cuatro tipos de corazón, donde la palabra podía caer en el camino, en pedregales, en espinos o en una buena tierra. Él nos deja esta enseñanza y define estas cuatro. Y dice que el amor a la riqueza ahoga en la palabra y que no prospera la palabra. Dicen que los afanes de esta vida, aunque recibas la palabra con gozo, pero los afanes de esta vida no dejan que crezca la palabra en tu vida, en tu corazón. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Todo pasará. Dice la palabra, es súper clara, dice, todo pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces nosotros tenemos que darle la importancia, nosotros ser cristianos, no es tan solamente porque un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sino que va más allá. Y como cristianos debemos ocuparnos en que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Y aquí voy con el mensaje, el título del mensaje. Convertidos y transformados. Y aquí vamos a hablar de las diferencias que hay que hay entre ser convertido y ser transformado. ¿Hay diferencia? Sí, y una gran diferencia. Cuando, cuando, cuando nosotros estábamos en el mundo perdidos y el Señor nos llama, porque aquí no hay diferencias, es que todo el que no tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra que estamos perdidos en el mundo. Entonces el Señor sale a nuestro encuentro por amor, por misericordia, y, no, y provoca en nosotros, perdón, un poquito, y Jesús sale a nuestro encuentro y nos llama a que salgamos del mundo y nos volvamos a Él. Y hace una conversión de nuestra vida pasada a una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo cambio. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos volvemos cristianos. Y estamos en el cristianismo, en Cristo. Esa es la conversión, ser convertidos. Nos convertimos al cristianismo y somos de Cristo. Pero eso no termina ahí. Ese es el comienzo. Y ser convertido es que Dios también nos saca del pecado. De ser personas pecadoras nos convertimos en personas que ya no pecamos, supuestamente. Pero la Biblia dice que todos pecamos. Entonces, pero dejamos esos pecados de muerte y nos volvemos a Él. Y eso es ser convertido, eso es la conversión que tenemos al cristianismo. El problema de esto se hace un problema, porque muchos se quedan solamente en la conversión.
Solamente se quedan en el cristianismo. Puedes seguir a Cristo, puedes escuchar a Cristo, puedes tener una vida más ordenada en Cristo, pero, pero la Biblia nos llama a que debemos ser transformados. Y yo te voy a enseñar bíblicamente. Bíblicamente lo que el Señor nos llama a ser transformados. ¿Y qué significa ser transformados en Él? La conversión es que dejamos el mundo, dejamos el pecado. Pero el gran problema de los cristianos es que solo se convierten, pero no han sido transformados. Y eso es importante que usted lo sepa. A todos los que se conectan es importante que lo sepamos. Yo te voy a dar bíblicamente los pasajes donde la Biblia nos llama, la palabra de Dios nos llama. Por eso que este día sea tu tierra, sea una tierra fértil, una tierra donde puedas recibir esta palabra y no te quedes solamente con la conversión, sino que decidas ser transformada, transformado, porque eso es lo que a Dios nos llama. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 12 versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y por eso ahí nos separamos mucho, de que muchos no saben cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida. No la conoces, porque solamente oímos. Pero para ir a ser transformado es un proceso. Y hay mucha gente que deja media el proceso. Hay mucha gente que no deja que el Señor termine, finiquite el proceso en tu vida. Que no creas que Dios te llamó solamente para sacarte del pecado. No creas que Dios solamente te sacó de la ignorancia para llevarte al conocimiento de la verdad. Hay cosas más profundas. En la Biblia tenemos gente que fue transformada, de cómo Dios los convirtió y los transformó. Y son ejemplos para nosotros. Jesús le dijo a Pedro, ya no serás más pescador de peces, sino que te convertirás en un pescador de hombres. Eso fue lo que el Señor le prometió, de sacarlo de su aspecto natural, de su profesión, de lo que él solía hacer. Pero aún así, cuando Dios le entrega esa palabra, así como Dios nos entrega esta palabra a nosotros, Jesús le dijo a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Para que eso se cumpliera, debía acontecer algo en la vida de Pedro, que era ser transformado, dejarse transformar por Dios. Porque recuerden que cuando Jesús murió, Pedro volvía a pescar. Iba derechito a hacer lo que solía hacer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que Dios nos puede dar una palabra, Dios nos puede entregar una promesa, Dios puede derramarse con su presencia en nuestra vida, liberarnos. Pero nosotros tenemos que vivir la transformación de Dios. Y pastor, ¿y cuándo sé que estoy siendo transformada? Te lo voy a decir. Esto dice la palabra cuando una persona se deja transformar por Dios. No tan solo quiere ser un convertido al cristianismo, al conocimiento de Cristo, sino que busca algo más profundo, que es la transformación de Dios. Y para que Pedro, dice la palabra, que su sombra, la sombra de Pedro,
provocaba milagros, sanidades. Que Pedro le dijo a un paralítico, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Levántate y camina. Para que ese Pedro se convirtiera en lo que la palabra de Dios dice de él, tuvo que dejarse transformar. No esquivó el proceso. Por eso es importante, amados, que todos nosotros hagamos una introspección siempre, meditemos en cuánto estamos dejando que Dios nos transforme, en cuánto dejamos que Dios renueve nuestra mente, que ya no tengamos los mismos pensamientos del pasado. ¿Cuántos pensamientos del pasado se te hacen presentes? Es una batalla a diario en tu vida. Son las cosas que Dios quiere que nos olvidemos. Y una de las cosas que Dios quiere que transformemos es la mente para poder entender. Porque cuesta mucho entender. Esto requiere tiempo. Esto no es para gente simple. Para los simplistas no funciona el evangelio. Menos va a funcionar la transformación. ¿Usted quiere saber lo que es realmente ser transformado? ¿Qué nos obliga a ser transformado? Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 16. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo este mensaje? Que nosotros tenemos una obligación. Cuando tú te dejas transformar por Dios, la transformación va a hablar por sí solo. Y dice la Biblia, hagan brillar su luz delante de todos. Porque mira, hay muchos que dicen, soy cristiano, soy evangélico, pero sus obras demuestran lo contrario. Sus testimonios demuestran lo contrario. Su manera de vivir demuestra lo contrario. Todavía tienen la lucha con la conversión, pero cuando alguien decide realmente pasar ese umbral, pasar esa barrera y querer ser transformado genuinamente, hay una luz que va a tener que brillar en nosotros, hay algo que se va a encender dentro de nosotros. Y Dios nos obliga, Dios nos demanda, nos dice, hagan brillar su luz delante de todos. O sea, donde estamos viviendo, con nuestra familia, que lo que más cuesta, el testimonio más potente es que tu familia, los que viven contigo, den testimonio de ti, que den testimonio de tu luz, que den testimonio de tu fe, que den testimonio de tus actos, de tus conductas, porque son los que te conocen 24/7. Luego tenemos que hacer brillar nuestra luz con los vecinos, con los que vivimos, con los que nos rodean. Luego en el trabajo, donde nos relacionamos. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia todos ponen cara de santo. Todos van a lo mismo, a buscar de Dios, pero no todos van a ir a buscar la transformación de Dios. En las iglesias está llena de ir a buscar, de resolver, de que Dios les resuelva sus peticiones, sus anhelos. En las iglesias está lleno de personas. Van con petición y que es bíblico. Pero te quieres tener toda una vida llena de peticiones, sin querer que Dios, la petición más hermosa, más poderosa, es que Dios te ayude a la transformación. Más que las solicitudes de que resuelve mis cosas externas,
Entonces Dios nos pide que hagamos brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras. Él ya no es como era. Ahora tiene testimonio, tiene buenas obras. Ahora ya no habla como hablaba antes. Ya no se expresa como se expresaba antes. Ahora habla de reino, habla de fe, habla de poder. Dice, porque todo esto va a alabar a Dios. Todo esto alaba a Dios. La transformación alaba a Dios. En la transformación tú te vuelves un adorador. En la transformación tú te vuelves un adorador a Dios. ¿Por qué? Porque no te estás quejando en el proceso. Estás dejando que Dios haga lo que nadie más puede hacer en tu vida. Y todos sabemos que el proceso duele. Todos sabemos que la transformación duele. Y para querer ser transformado genuinamente, eso requiere tiempo, requiere profundidad, requiere conocimiento, requiere ser libre de muchas cosas. Otra versión dice, asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus obras y adoren al Padre que está en los cielos. Deben ser luz para los demás. Esa es la transformación. Por eso, donde nosotros vayamos, vamos a marcarle diferencia, no tan solamente por la apariencia, sino que por lo que portamos, por lo que hablamos, por cada palabra que sale de nuestra vida, cuánto Dios respalda aquella. Cuántas de esas palabras que salen de nuestra vida para otros, Dios se agrada de aquello. Y en ese agrado el Señor se manifiesta. Cada vez que predico, siempre debe estar la esencia del Espíritu Santo. Debe estar ese para las personas, ese sentir sobrenatural, ese sentir que hay algo más que las palabras, que es un ambiente, una atmósfera espiritual. Que la gente pueda disfrutar de la libertad que Dios te ha dado, que pueda disfrutar de la luz que Dios te ha entregado. ¿Sabes cuánta gente ministro? Y la gente me dice, no, ahora entiendo, me siento libre, se me fue ese dolor de cabeza, se me fue esa presión, ya no siento esa carga que tenía. ¿Por qué? Porque la transformación va a provocar esto. Un genuino cristiano que busca la transformación, algo poderoso, potente, va a provocar esto donde esté. No importando lo que está aconteciendo, no importando el escenario ni las circunstancias, donde estés, la luz debe brillar, la presencia debe ir contigo, porque todo lo que deseas, el Señor lo va a manifestar si corresponde al reino, si no corresponde al reino desde la carne. Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tenemos que renovarnos, tenemos que aprender a conocer al Señor. Yo siempre le he dicho, hay que aprender a conocer a Dios, aprender a entender a Dios. Y cuando nosotros empezamos a vivir eso y queremos eso, aquello, nosotros nos vamos a parecer más a Él. Entonces ya no van a decir, oh, este fulanito ya no es el mismo, es distinto. Tiene hasta otro semblante, tiene otras actitudes, habla distinto. ¿Cuántos quieren ser transformados para cumplir esta palabra?
para que la gente pueda ver la luz que tú portas, la luz de salvación, la luz de vida eterna en tu vida, que puedan ver las buenas obras, que puedan saber que tú eres un adorador, no tan solamente un orador, sino que adorador. ¿Sabes por qué muchas oraciones no son respondidas? Porque lo que falta en tu vida es adoración. Y adoración, la palabra más genuina, es obediencia. Yo obedezco, adoro. Adoración no tiene que ver con levantar las manos, con cantar salmos, alabanza. No, la adoración es obediencia. Yo obedezco, adoro. Y me voy a hacer conocido por adoración. Entonces pasamos orando, orando. Esto lo vengo predicando toda la semana, distintas partes lo he predicado, porque entiendo que hay mucha necesidad de cosas profundas. Hay mucha necesidad de traer la verdad a la vida, de romper con la religiosidad, de romper con un evangelio que no se cumple. El evangelio es poder, el evangelio es poderoso, pero para que ello se cumpla, tenemos que traer lo nuevo, tenemos que traer el conocimiento de Dios, tenemos que traer la renovación, tenemos que darnos cuenta de nuestro estilo de vida, si es acorde a Dios o no. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya estoy pensando lo mismo, estoy pensando una estupidez, estoy pensando cosas que no corresponden? O sea, pensar en lo que pensamos. Hay alguien que tiene que hacer ese trabajo y nadie más lo va a hacer por usted. Usted es el que tiene que darse la tarea, usted tiene que pagar el precio de tener esos detalles que son sumamente importantes y que no muchos lo construyen en su vida, no muchos lo trabajan en su vida. Y por eso a veces no se dan ni cuenta y perdieron un día pensando estupideces. Que te apartó. La preocupación fue más grande, el dolor fue más grande, la necesidad fue más grande, pensamiento de derrota, de pobrecito de mí, de autocompasión, de enfermedades, de tristeza, de pobreza, de incapacidad. Y eso es lo que albergamos en nuestra mente. Por eso la Biblia dice renovados, renovados en nuestro entendimiento. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Debemos ser luz, debemos ser luz y llevar esa presencia, llevar esa luz. Y dejemos esa oración que no te conecta, no conecta con algo divino. Salir de aquello. Por eso aprendamos a conocer a nuestro Creador y que busquemos parecernos más a Él, más que a nosotros mismos. Esa es una decisión. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 al 18 dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Dice, si todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando yo leía esto, uno debe entender, el velo se nos fue quitado y es la conversión del mundo al Cristo. Se rasgó el velo, fue quitado. ¡Tum! ¿Para qué? Para que podamos ver a Cristo. Esa es la conversión. Pero ahora, si yo quiero ser igual a Él, yo tengo que ir por la transformación. El primer paso, ¿cuánto están entendiendo? El primer paso es la conversión. Me convierto a Cristo. Porque se rasgó el velo. Pero si yo ahora me quiero parecer a Él, si yo ahora quiero, quiero que esté la libertad, quiero verme en el espejo y quiero verme a Él, verlo a Él en mi vida, yo tengo que ir a buscar la transformación. Y dice que somos transformados a su semejanza, con más gloria, con más gloria. Entonces, cuando nosotros buscamos esto, se tienen que cumplir todas estas cosas. Ese es el orden. El Señor rasga el velo, lo empiezo a mirar a Él, y el otro paso, ¿sabes por qué? Porque dejar el pecado no es fácil. Hacer la conversión no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Esa es la primera etapa. Y que no es fácil. Tenemos que dar una lucha muchas veces potente. Y que siempre busca ese pasado jalarnos, tomarnos para echarnos para atrás, para que volvamos a esa naturaleza de donde Dios nos liberó, de donde Dios no quiere que estemos. Pero el mundo nos tira, nos atrae, hay un poder ahí que busca absorbernos. Entonces, por eso no es bueno ser solamente convertido, porque siempre vas a estar mirando a Cristo y el mundo te va a querer jalar. Entonces, si yo cada vez me alejo más de las cosas del mundo, más me voy a acercar a Dios, pero con un propósito, con una búsqueda, que es querer ser transformados a su semejanza. ¿Para qué? Para ir de gloria en gloria, dice su palabra. La otra versión dice, para ser transformado de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces cuando hay cristianos que aún no manifiestan estas cosas, que aún no manifiestan ser semejante al Señor, que buscamos parecernos más a Él, ya no hablamos, ni respondemos, ni opinamos, ni como lo hacíamos antes. Ni actuamos, ni sobreactuamos, ni ninguna de esas cosas, como lo hacíamos antes. Sino que ya hay pausa, hay paz, hay amor, hay paciencia, hay dominio propio, hay fe, hay tantas cosas que ganamos. Y ese ganar no tiene precio. Lo que ganamos cuando buscamos ser transformados para parecernos más a Él, no tiene precio. Entonces nosotros tenemos que tener ese orden. ¿Por qué? Porque el cristiano no vive de gloria en gloria. ¿Por qué el cristiano no tiene nuevo una batalla que ganó, algo nuevo que ganó, que venció? ¿Por qué no tiene el testimonio potente, poderoso de transformación? Que trajo un milagro, que trajo algo potente. ¿Por qué?
¿Por qué un cristiano no se puede parar y suelta una palabra para que esa palabra se cumpla? Y que después esté el fruto, estén los hechos de lo que soltó. ¿Por qué? Porque solamente se nos rasgó el velo y no hemos querido subir de nivel y pasar a la transformación, porque sabemos que ese nivel Dios te va a pedir más, más compromiso, más búsqueda, más tiempo, más profundidad, más examinar nuestro día a día. ¿Cuántos quieren ser transformados y vivir de gloria en gloria? Tienes que desearlo. Mira, cuando tú entiendes lo que significa de vivir en gloria, viene algo que es potente, que se llama restitución. Cuando tú entiendes que empiezas a, como Dios nos rescató del mundo, Dios sabe lo que el enemigo nos hizo. Jesús sabe lo que generacionalmente hemos venido cargando. Jesús sabe todas las estrategias satánicas y diabólicas que el enemigo ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, y que nosotros hemos aprendido esas conductas, hemos aprendido ese estilo de vida, hemos cargado con ese ADN pecaminoso. Con Jesús, con Cristo, nosotros tenemos lo que Adán no tuvo. Adán no fue restituido al Edén. Nosotros en Cristo podemos recibir la restitución de lo que perdimos. Adán y Eva no pudieron recuperar lo que perdieron, pero a través de Cristo nosotros podemos recuperar lo que se perdió, lo que el enemigo nos robó. En el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 31 dice, lo que robó el ladrón, si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo lo que debe. Cuando es sorprendido, cuando tú sabes cómo el enemigo ha venido trabajando, no tan solo en tu vida, si lo que tú y yo vivimos es el reflejo, es la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de 160 años de maldición, 160 años de maldición, que si alguien en esos 160 años no lo corta, se alargan otros más. Entonces es algo que tenemos que saber y cuando tú descubres lo que te ha robado a ti, yo sé lo que a mí me ha robado. Yo sé lo que el enemigo vino haciendo generacionalmente. Y le he pedido al Señor que lo devuelva. Recibí una herencia en mi inocencia que era maldita. Y así usted. Usted que no tenía, como decimos en Chile, ni pito que tocar. Era una inocente, pero usted recibió una herencia maldita. Por eso esto no es un juego. No es un juego el ser cristiano. Porque créame que va a haber más condenación que la que estuviera en el mundo. La Biblia dice, más vale no me hubieses conocido. Los tibios, el Señor los vomita. Y esto no se trata tan solamente de orar y orar. Es más que eso, es más profundo que esto. Pero cuando entendemos esto, entendemos la maldición que cargábamos.
¿Por qué? Porque hemos dedicado nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestro tiempo en ir a buscar cosas profundas a la presencia del Señor, en dejar quietos, apagados, sin movimiento, sin opinión, nuestra carne, nuestras emociones sujetas a la palabra, sujeta al Espíritu. Tú puedes entrar a cosas extraordinarias. Y el Espíritu Santo te va a decir en qué dirección tienes que cortar, en qué dirección tienes que sacar la maldición de tu vida. Y no se trata tan solamente con la oración, sino con la acción. Con la acción que ya no eres un maldito. Entonces, ¿cuántos quieren que Dios les devuelva lo que el diablo robó 7 veces más? Yo quiero, yo lo anhelo. El diablo te robó la felicidad, el diablo te robó el gozo, te robó la paz. Lo viene haciendo generaciones. Te robó el dominio propio. Satanás viene a robar los frutos. Él es especialista para que la semilla no dé fruto. Podemos escuchar la palabra del Señor, podemos amar al Señor, podemos desear tener una vida en Cristo. Recibimos la palabra, pero el enemigo es especialista para aniquilar esa palabra en tu vida, que no se haga vida. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que ir a una acción más genuina, más verdadera, de saber que Dios te va a devolver 7 veces más de lo que el diablo te robó por años. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Por qué? Porque la transformación trae restitución. La transformación trae restitución. Por eso hay gente que todavía pelea con cosas que ya están vencidas. Pelean por cosas que no tienen relevancia. Por eso, ¿cómo vamos a pedir restitución si aún no soltamos la mochila del pasado? Es algo que he aprendido por la vida. No se puede pedir restitución si aún estamos con esa mochila del pasado. ¿Cómo yo puedo soltar esa mochila del pasado? Orando por mi enemigo, orando por lo que me dañó, orando por aquellos que, que me tenían ahí amarrado con mis emociones. Por eso suelta a los que te dañaron, suelta a tu enemigo, suelta a los que te traicionaron, suéltalos. En oración, Padre, los suelto, los bendigo, Señor. Un día le dije a una mujer casada que el marido la había dejado. Dije, ¿tú has perdonado a tu esposo? Sí, me dijo. Aleluya, gloria a Dios. Lo perdoné. Y yo le dije, ahora bendícelo. Y me quedó mirando, se puso pálida y me dijo, no puedo bendecirlo. ¿Por qué? No, por esto no. Es porque no lo has perdonado. Entonces tenemos conceptos tan equivocados. Por eso es importante que empecemos a orar y soltar nuestros enemigos, soltar los que nos dañaron. Dios solamente camina con gente que le cree. Dios no camina con orgullosos, ni con incrédulos,
No camina con ellos. La presencia no va a ir con ellos. Con los desobedientes tampoco. Por eso Satanás no puede tocar tu fe, pero sí el motivo de tu fe. Tú vas a querer creer esta palabra, pero Él va a hacer todo lo posible para que esta palabra no se haga vida en ti. ¿Para qué? Para que sigas siendo un creyente y no quieras pegar el salto a la transformación. Y la transformación requiere compromiso. La transformación requiere que tú tomes las obligaciones que la palabra demanda. Disposición completa. Eso aprendamos a conocer más, más al Señor. Aprendamos a saber que tenemos tantos momentos para orar y tenemos tipos de oración y formas de oración. Hay oraciones de consagración, oraciones de petición, oración de autoridad, oración de acción de gracia, oración de intercesión, oración de atar y desatar, oración de liberación. Pero tenemos que saber cuándo es el tiempo, cuándo es el momento, cuándo es la forma, cuándo es el tipo. ¿Cómo yo lo sé? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé lo que debo direccionar? ¿Cómo yo sé el plan que Dios tiene para mí hoy? Porque medito, porque ejercito esto, sujeto mi mente a pensar cosas de reino. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda acción, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en todo tiempo, en todo tiempo. Yo sé cuando el Señor me habla cuando estoy quieto, cuando estoy en paz, me habla cuando estoy haciendo aseo, cuando estoy limpiando, cuando estoy haciendo algo. Siempre hay momentos, siempre hay momentos. El Señor a la verdad dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto, siempre está dispuesto, pero la carne no. Entonces cuando tú empiezas, logras gobernar tu carne, ya no escuchas tu carne, cuando ya sabes que tu carne está deseando, ya sabes cuando tu carne está pidiendo, ya sabes cuando tu carne quiere placer de tu, ¿sabes lo que le da placer a tu carne? Tus pensamientos. Tus pensamientos le dan placer y tú sabes cuando la carne está pidiendo placer, pero tú decides si se lo das o no. Entonces hemos aprendido a manejar estas cosas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Si tú entiendes todo esto, lo que el enemigo utilizó para destruirte, Dios lo va a utilizar para un testimonio, para glorificarlo a Él. Eso es lo poderoso de la palabra, eso es el poderoso del Evangelio. Que Dios todo lo que un día te avergonzó, todo lo que un día te humilló, todo lo que un día te provocó dolor injustamente, el Señor lo transforma en algo poderoso. Y el enemigo dice, ¿cómo? ¿Cómo si lo que le hice era para matarlo? Lo que le hice era para matarla. Lo que lo hice era para que renegara contra Dios. Lo que hice es para que ella no quisiera oír más de la palabra, para que ella no quisiera nunca más escuchar de Dios, menos tuviera fe, se convirtiera en una mujer incrédula, en un hombre incrédula. Era la oportunidad para atarlo eternamente. El enemigo dice, es la oportunidad que tengo para atarlo eternamente. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Con su palabra te liberó. Con su presencia pudrió el yugo.
te quitó el yugo y lo pudrió, pero eso no es suficiente. Ahora el Señor quiere que seas transformado, transformado, para que brilles, para que des luz a otros, para que tu testimonio es ese que el enemigo se lo va a escuchar. Va a escuchar tu testimonio y le va a doler todos los días de su vida. Porque lo que él trabajó, lo que él perfeccionó día y noche para matarte, no te mató, te hizo más fuerte. Entonces, cuando tú expones tu vida, expones el testimonio de gloria, Satanás se está revolcando con dolor. Tú le demuestras que fuiste más poderosa que él, porque él usó todo su plan siniestro, todo su conocimiento de los cielos y del infierno. Oh, aleluya. Usó todo lo perfecto que él tiene. Todo. Él es más bíblico que nosotros, él sabe más que nosotros, él es más poderoso que nosotros. Todo ese plan, todo lo que él creó, generó generacionalmente, que muchas veces le resulta, pero contigo no pudo, contigo no pudo, conmigo no pudo. El plan de él es que ya estuviera con una soga en el cuello y bajo tierra hace rato, pero no puede. El plan de él es que tú te mueras de cáncer, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay un ministerio, hay una iglesia, hay un plan divino, hay un tiempo de Dios en nuestra vida, hay una temporada de Dios para nosotros. Y el que beba de esto, Juan 4 versículo 14 dice, pero el que beba de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial. De él brotará vida eterna. Cuando vamos deseoso, así como usted se conecta, deseosa, de que el Señor me va a ministrar, que el Señor me va a entregar, qué conocimiento el Señor me va a dar, qué plan tiene el Señor para mí. Cuando usted se conecta deseosa, el Señor te está dando una porción de Él, te está dando agua. Y la promesa es que te convertirás en un manantial. Y brotará vida eterna, brotará vida, ya no brotará muerte, brotará vida eterna. Vas a hablar de tu vida y de una vida eterna, que no te mueres aquí y no te mueres en los cielos, no te mueres en el infierno. Hay una vida eterna. Y vas a poder dar esa luz que el Señor te está demandando, a que muestres esa luz, a que hagas brillar la palabra de Él, que hagas brillar el testimonio que Él transformó, que rompió las cadenas por ti, que te hizo libre, que te selló, que te dio una palabra de victoria, una palabra de sanidad, una palabra de libertad. Por eso aférrate al mensaje, aférrate a la palabra, no la sueltes. Sé esa buena tierra que cuando la semilla es sembrada, esa palabra se puede multiplicar al 30, al 60 o al 100. Haz que la palabra se multiplique en tu vida. Haz que la palabra se multiplique en tu vida y para eso necesitas ser transformado. Deja de mirarlo solamente, sino que anda a parecerte a Él. Imprégnate en Él. Que Él se refleje en tu vida, que Él se refleje en tus actos, que Él se refleje en tu testimonio, que Él se refleje en tus circunstancias, que Él se refleje en todo lo que tú vives. Que Él se refleje, que Él sea.
lo que Él quiere ser en tu vida. Déjalo. Pasa de la conversión a la transformación. Y Cristo está ahí. Todo aquel, 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te imaginaste alguna vez que por amarlo a Él, por creer en Él, te ibas a purificar? ¿Pensaste alguna vez que ibas a ser puro? ¿Ibas a ser pura? ¿Pensaste alguna vez que por creer, por tener esa esperanza, nos purificamos y que no somos de donde el enemigo nos sacó, de donde estábamos en el lodo fanagoso, como cerdos revolcándonos en el lodo fanagoso, en la inmundicia, en el pecado? Y cuando Dios sale a nuestro encuentro, rasga el velo, da a conocer estas cosas, y nosotros queremos ir más en él y tenemos la fe, la esperanza, nos purificamos a sí mismo, como Él es puro. Él empieza a ser en nosotros. Y ya la pureza no le da espacio al pecado. La pureza no le da espacio a los malos pensamientos. La pureza no cierra las puertas de lo que el enemigo ha traído por generaciones a la vida de cada uno. Tenemos tanto de Dios, tanto. Tenemos tanto de Cristo en nuestra vida, tanto. Sácale partido. A que ese testimonio se transforme en la peor pesadilla de Satanás. El Señor quiere que conozcas la gloria de Él. Haz que cada día valga la pena. Haz que cada momento difícil que estás viviendo valga la pena. Que todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa enfermedad, toda esa aflicción, todo lo que estás viviendo se transforme en algo poderoso y que puedas decir, el Señor me dio la fuerza, Dios me dio la fuerza, estaba cansado, agotado, pero Dios da fuerza al cansado y tomé nueva fuerza y hice de todo esto, de todo este plan siniestro en mi vida que era para matarme, me hizo más fuerte y no tan solo para mí, sino para llevarlo a otros. Por eso no nos olvidemos de la condición de donde Dios nos sacó, para que sí sepamos que hay otros que están igual o peor que como nosotros estábamos, que podamos ir con una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo vida en nosotros. Por lo tanto, es una palabra viva, no es muerta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos surgió, nosotros nos dio vida, nosotros cambió nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nos transformó. Por lo tanto, es una palabra viva. Por eso le doy tanto énfasis a la palabra, porque la palabra a mí me cambió, la palabra me transformó, la palabra me hizo lo que soy hoy. Entonces yo no doy una palabra muerta, porque no todo lo que me predicaron se cumplió. Cuando es muerta, cuando tú predicas, predicas, predicas y esa palabra no provocó nada en tu vida, es una semilla que la mataste, que la ahogaste. Pero cuando tú estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer es porque cada palabra que se sembró en tu tierra, cada semilla que llegó a tu corazón, se hizo vida, se cumplió. Por lo tanto, somos canalizadores, llevamos una palabra de vida. ¿Por qué? Porque a mí hizo la vida, en mí me transformó, en mí me restituyó, en mí me purificó. Entonces, por lo tanto, soltamos palabra de vida. ¿Por qué? Porque a mí me cambió. En mí dio frutos. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Damos lo que la palabra hizo en nosotros. Si la palabra a mí me sanó, yo hablo de sanidad. Si la palabra a mí me cambió, yo hablo de cambios.
Si la palabra hizo milagros en mi vida, yo hablo de milagros. Si la palabra se multiplicó en mi vida, yo multiplico con la palabra. Transformados, transformados. Vamos a orar por la vida de Nico, de Nicolás. Amén. Vamos a orar por salud. Vamos a orar por su salud. Nosotros sabemos, nosotros sabemos lo que el enemigo hace. Yo conozco sus estrategias y sé que él quiere amedrentar. Sé que él quiere tomar posesión, dominio de lo que alguna vez tuvo en tu vida. Pero la palabra lo anula, la palabra lo corta, la palabra no le da espacio. Si una vez Satanás me tuvo a mí, también te tuvo a ti y a cada uno de nosotros. Pero ya no estamos. Entonces él reclama, así como reclamó el cuerpo de Moisés y tuvo que pelear con el ángel para recuperar Dios el cuerpo, porque Satanás creía que tenía control y dominio de él, poseído de él, porque él le había entregado su vida 40 años, sus 40 años en Egipto. Así el enemigo quiere tomar posesión de nosotros. Por eso es importante llevar palabra de vida, palabra de liberación, palabra de restitución, palabra de orden, de justicia. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por esta palabra revelada, por esta palabra de vida, Señor, que nos das de beber, papá, y nos convertimos en un manantial, Señor, de ti. No nos cansamos de llevar tu palabra. No nos cansamos, papá, de predicar el poderoso evangelio, Señor, que nos has asignado, Padre, a cada uno de nosotros. Somos agradecidos de ti, Espíritu Santo, agradecidos de tu sacrificio, Jesús, agradecidos del Padre eterno, que nos ha mirado con amor y misericordia. Gracias, papá. Gracias, eterno. Padre, oramos, Señor, como tu palabra nos manda, los unos por los otros, Señor. Oramos, Padre, por los que están, Señor, enfermos, Señor, atribulados, angustiados, Señor. Padre bendito, que tu amor, que tu compasión, que tu misericordia los alcance. Así como alcanzó un día este siervo, Señor, que alcance, Señor, la vida de tus hijos, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús paz, Señor, por sobre todas las cosas. Padre, toda palabra mentirosa del enemigo que se levante, todo diagnóstico que se levante, lo anulamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y Padre, y le damos la facultad, la fe que tenemos, Señor, para hacer todo lo poderoso que pueda hacer la fe, Señor, en la vida, Padre, de nosotros. Tu palabra dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, Padre. Por lo tanto, la fe que tú nos has dado, Señor, la asignación, Señor, declaramos sanidad y salvación, Padre, para vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, cubrimos la vida, Señor, de nuestro hermano, Padre, Nicolás, Señor, con la sangre del Cordero, Padre, sobre su vida, la sangre de Cristo, Señor, en su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias, papá. Gracias. Bendiciones, amados. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor sea con ustedes. Y aquí estamos como siempre. Amén. Cualquier cosa que necesite, hablamos. Muchas bendiciones. Bye. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones.